Después de semanas del hype con OpenCloud, he visto que hay un montón de gente que lo tiene instalado y lo está usando fatal y se queja de que no funciona bien, de que OpenCloud no es bueno. Y luego hay otra gente que lleva semanas o meses queriendo usarlo, pero no se aclara y no consigue instalarlo. No sabe por dónde tirar. Lo intentó una vez, se lió con la terminal, se rompió algo y lo dejó y le da pereza seguir demasiados pasos. Y lo entiendo, y es que OpenCloud, sin tocarlo, si lo tienes de serie, es básicamente un chatbot que han glorificado. Te responde cuando le preguntas y bueno, le puedes pedir cosas. Pero cuando lo tenéis bien configurado, ¡buah! Ahí podéis flipar. Y eso es lo que voy a explicar hoy. Vais a ver cómo se convierte en algo totalmente diferente. Te hablo de un agente que trabaja mientras tú duermes, que te avisa al móvil cuando necesita atención sin que se la hayas pedido, que recuerda todo lo que le dijiste hace 3 semanas, que tiene su propia personalidad, que coordina equipos enteros de agentes especializados y que hace cosas reales en tu sistema. No un chatbot, no, un asistente de verdad, con todas las palabras. Y es que en este vídeo te voy a enseñar la configuración óptima para OpenCloud. Primero te voy a enseñar lo más importante, que es cómo tenerlo sin pelearte con nada, o sea, literalmente cómo tenerlo en segundos. Y luego todos los ajustes y configuraciones que marcan la diferencia. Te voy a dar todo mi starter kit para que lo puedas instalar directamente y vamos a ver un caso de uso real, que nos encanta en este canal ver casos de uso. Así que si algo de esto te interesa, quédate que te lo voy a explicar. Por cierto, tienes las líneas de tiempo, no me digas el vídeo empieza en tal minuto, el vídeo empieza cuando tú quieres. Lo primero de todo es tener OpenCloud corriendo en algún sitio, y aquí normalmente la gente se complica la vida. Hay gente que lo instala en su ordenador, pero claro, eso hace que no lo pueda apagar nunca, porque si lo apagas entonces deja de funcionar. Hay otra gente que se compra Mac Minis, que eso, bueno, puede ser una alternativa, pero no es necesario para la mayoría de las personas. Estamos hablando que un Mac Mini en España te puede costar unos 700-800 euros tirando por lo bajo. Entonces, no, seguramente no es necesario para ti. La mejor opción es configurarlo en un servidor. Pero claro, mucha gente se lía con los pasos, no es técnica, nunca lo han hecho. Y lo comprendo. Reciben errores que no habían visto nunca, configuran mal el servidor y lo dejan expuesto a riesgos de seguridad. En fin, es un desastre. Y por eso quería recomendaros una alternativa dedicada única y exclusivamente a OpenCloud. O sea, solo se dedican a esto, que te permite tenerlo en un servidor activo 24/7 sin preocupaciones. Totalmente configurado y listo para ti. Sin terminal, sin comandos ni líos. O sea, una interfaz gráfica con 3 pasos y lo tienes listo. Esta alternativa se llama MyCloud y como decía es una web especializada en OpenCloud para que, como estáis viendo en pantalla, enseguida lo podáis configurar sin complicaciones ni cosas técnicas. Y ojo con esto porque tiene soporte. Si tienes cualquier problema les puedes abrir un ticket y te contestan y te lo resuelven. Y aparte de esto, la interfaz que tienen es usable por humanos y se entiende, ¿vale? Es una interfaz sencilla que vais a entender a la primera. Y en los pocos segundos que tarda esta instancia en configurarse, como ya estáis viendo, puedes aprovechar y darle al botón de suscribirte y dejar un like para que yo pueda seguir sacando contenido como este, que a mí eso me ayuda un montón. Te recuerdo que todo lo que voy a explicar en este vídeo va a estar detallado en mi blog, como siempre, ahí lo puedes leer paso a paso. Y ojito, novedad, porque en este mismo blog acabo de abrir una tienda, sí, una tienda de camisetas, sudaderas, una tienda. La intención es hacer camisetas dedicadas al mundo de la tecnología, programación, y os aseguro que tiene una calidad excelente, el mejor gramaje que he podido conseguir en camisetas. Si te interesa alguna, tengo envío mundial, así que échale un ojo, que puede que alguna te haga gracia. Os aseguro que son de la mejor calidad posible. Dicho esto, volvemos a nuestro OpenCloud y ahora que lo tenemos configurado, podemos ver que MyCloud obviamente nos permite añadir nuestras propias API keys. Por ejemplo, como yo estoy haciendo una API key de Google, la cogéis, la añadís y listo. La inteligencia artificial funcionará con la API key de Google que hayáis puesto. Pero es que aparte, si no te quieres complicar buscándote tu API keys, tienen dentro de la propia aplicación, sin tener que salir de ella, conexión directa con muchísimos otros proveedores de inteligencia artificial, entre ellos los más conocidos como Claude. Y ojito con esto porque no lo digo por decir, o sea, lo digo porque el servicio que te ofrecen cuesta lo mismo, incluso menos, porque suelen tener descuentos que el propio coste de una API. Es decir, si tú te vas a OpenAI o a Anthropic y generas una API key y le cargas 5 euros, te va a durar menos que si le cargas aquí 5 euros, porque tiene descuentos y te van a dar más tokens. Entonces nos simplifica el trabajo y nos sale más barato. Sinceramente,
es muy buena opción. Yo le he metido $30 para seguir con el vídeo. O sea que podéis hacerlo sin problema. El único caso donde puede no rentaros es que quisierais utilizar una suscripción que ya tenéis, como la suscripción de Codex de OpenAI, que se puede utilizar. Pero si no es el caso, pues esta es la mejor alternativa, la mejor idea. Creedme que a la larga se nota en el bolsillo, porque OpenCloud consume muchos tokens. Si queréis probarlo, os dejo el enlace en la descripción y literalmente en 2 minutos lo tenéis. Así que bueno, una vez instalado, vamos con el siguiente paso, con la chicha del vídeo. Vamos con la parte de optimización. Y es que para entender esto tienes que saber que OpenCloud realmente tiene un espacio de trabajo, un workplace. Y este workplace son nada más y nada menos que archivos.md, archivos de Markdown, es decir, de texto, donde pone explicaciones. Pero cada archivo significa una cosa y sirve para algo. Y mucha gente esto lo ignora y pasa de ello. Pero esto es lo que te marca la diferencia. Como ya decía, un OpenCloud mal configurado es un chatbot que te responde y ya está. Pero OpenCloud bien configurado es dogmático, proactivo y persistente. Y te voy a poner un ejemplo aquí. Tú imagínate que contratas un asistente nuevo en tu empresa, en tu oficina, y el primer día no sabe nada de ti. Ni cómo trabajas, ni tus proyectos, ni nada. Eso es OpenCloud si no lo configuras. En cambio, si a este ayudante que contratas le dices todo un dossier con la explicación de cómo funcionáis, cómo trabajáis y cómo lo hacéis todo, podría hacerlo solo y sin depender de ti. Incluso lo haría peor que OpenCloud, porque OpenCloud es una máquina y lo hace mucho mejor. Pues eso es la configuración que vamos a ver. Así que voy a explicarte lo que es cada cosa. Si ya lo conoces, puedes pasar al siguiente punto. No estás obligado a verte el vídeo entero. Vamos a empezar con el archivo soul.md. Esto es la personalidad. Cómo habla tu agente, cómo se expresa, qué límites tiene. Y no te hablo de eres un asistente muy amable y ya está. Hablo de cosas útiles, como ten opinión, sé directo, no me preguntes si quieres resolver algo, resuélvelo tú solo, que por defecto te diga respuestas cortas. Bueno, en general, sin este fichero, tu agente es como todos los demás. Aquí le das la personalidad, la vidilla. Esto lo tienes que escribir tú con tu propia voz porque al final tiene que ser alguien con quien tú quieres trabajar. El user MD. Esto es contexto sobre ti, tu nombre, tu zona horaria, tus proyectos, tus aplicaciones, cómo trabajas, a qué horas no quieres que te molesten. Vamos, todo lo que un buen asistente secretario debería de saber sobre ti después de llevar 6 meses trabajando contigo. Ten en cuenta que cada nueva sesión el agente arranca desde cero. Y este fichero es el que le va a definir cómo te conoce, qué relación tiene contigo, qué sabe de ti. Entonces, es muy importante. Identity MD. Esto es la identidad del propio agente. El nombre, qué es, dónde se está ejecutando. Suena raro, pero tiene muchísimo sentido. Porque ya deja de decirte como modelo de lenguaje y pasa a decirte, pues no sé, déjame mirarlo, ¿sabes? Es diferente, actúa de forma diferente. Sobre todo si tienes varios agentes coordinándose, cada uno debería de tener un rol y una identidad. Memory.md. Bueno, aquí no tenéis que poner nada porque es la memoria del propio agente. Y cada vez que aprenda algo, tú le digas cómo hacer cosas, se lo va a anotar en este Memory MD. Una cosa aquí importante es que sí que muchas veces tenéis que hacerle un inciso a que lo guarde aquí. O sea, por si acaso, me ha pasado a veces que no guarda automáticamente en el memory, pero truquito, esto lo podéis poner en la identidad o en el soul para que automáticamente sepa que si aprende una cosa nueva, la guarde en el memory. El Heartbeat MD. Aquí es donde la gente pasa a ser proactivo y hace cosas. Básicamente aquí se van a poner las tareas que queremos que ejecute y vamos a poner cuándo se ejecutan. Ahora más adelante veremos un ejemplo, pero si queremos que haga algo todas las mañanas, todas las noches, irá en este fichero. Y OpenCloud ya se encargará de consultarlo y cuando haya algo, pues generar ese evento y ponerse a trabajar. El Agents MD. Esto es el manual de operaciones. Aquí vamos a poner qué es lo que puede hacer libremente, qué es lo que necesita para pedirte permiso, en qué cosas tiene que pedirte permiso, cómo se debe comportar en grupos de Telegram y bueno, un poco en general, cómo debe comportarse. Porque hay una cosa muy importante y es que tienes que saber cuándo hablar y cuándo callarte, como la vida misma. Entonces, si metemos a nuestro agente en un grupo, no queremos que esté constantemente respondiendo a todos los mensajes de todo el mundo, ¿no? Sería inútil. Pues un poco eso, pero dejémonos de teoría y vamos a empezar con la práctica. Todo lo que quería deciros con esto, con este tostón, es para que entendieseis de qué funciona cada cosa y que vieseis que yo he creado mi propio sistema.
mi propia configuración. Y no solo he montado esta estructura inicial de archivos que os he explicado ahora mismo, sino que también he creado una estructura para una squad, un equipo de múltiples agentes. Directorios compartidos, políticas de lo que se puede hacer, de lo que no. Bueno, básicamente todo. Os he preparado un pack para que lo instaléis y os voy a enseñar cómo se hace. Vamos a ello. Bien, pues aquí estoy, vamos a crear nuestro cloud. Esto lo vuelvo a hacer. Mi esclavo, no, mi asistente. Cambiamos, vale. Y en la inteligencia artificial vamos a seleccionar su servicio, que yo tengo $30, que ya tengo un poco menos porque he estado trasteando. Voy a poner un límite de 25, venga. Y en vez de Opus voy a poner Sonnet 4.6 y voy a darle a crear. Vale, pues ya lo tenemos, nos aparece aquí el chat, perfecto, y lo que voy a hacer va a ser integrarlo. En muchos otros vídeos lo he hecho por Telegram, pero vamos a hacerlo por WhatsApp ahora, como novedad. Entonces, yo tengo 2 números, así que puedo aprovechar eso. Vais a ver en la pantalla mi otro número y vais a ver los pasos que, bueno, son muy sencillos. Lo que pasa es que WhatsApp, el propio WhatsApp en sí, a veces es muy lento. Por eso es más fácil y más rápido hacerlo por Telegram. En dispositivos vinculados, escaneamos el QR y ya está. Simplemente se tiene que completar esto. Perfecto, ahora pone que está vinculado. Por el chat podemos seguir hablando, pero lo que voy a hacer, no sé si va a funcionar, es desde mi otro móvil voy a mandarle un mensaje, a ver si esto funciona. Perfecto, me ha escrito y como veis me pasa un código. Entonces aquí tenemos varias opciones, podríamos hacerlo a mano, pero yo lo que voy a hacer es pedírselo. Vale, le ha costado, pero creo que ya lo tenemos, correcto, ya me habla. Al final lo que he tenido que es copiar todo el mensaje que me ha enviado, ¿vale? Hola Edu, ya funciona, ¿en qué te puedo ayudar? Vale, ya tenemos la integración por WhatsApp. Esto está bien, ¿vale? Podríamos haberle seguido hablando por aquí, pero no pasa nada. Tenemos WhatsApp, tenemos la IA configurada. Vamos a instalar las reglas que tenemos. Para esas reglas os tenéis que venir a este repositorio que he creado especialmente para vosotros, ¿vale? Y aquí pone las instrucciones de instalación. Así que vamos a seguirlas y vamos a ver cómo sería. Ya veréis que es súper fácil. Fijaos que aquí están los ficheros que os he explicado. Entonces, lo primero nos dice de clonar el repositorio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vale, pues vamos a venirnos al chat y yo lo que había pensado es hacerlo aquí por SSH, por la terminal, pero se me ha ocurrido que podemos pedírselo a OpenCloud. Vamos a ver cómo sería. Primero me voy a venir a las skills y voy a darle a buscar aquí y voy a buscar la de GitHub. ¿Por qué? Porque es un repositorio de GitHub y quiero que lo instale él. Entonces le habilitamos la skill de GitHub, que por cierto aprovecho para enseñaros que tiene un buscador de skills. Esto no es de OpenCloud, esto es del propio MyCloud. Entonces venimos al chat y le digo, utiliza la skill de GitHub y clona este repo. Y bueno, aquí ya empieza a utilizar la skill de GitHub y vamos a dejar que lo haga él solo, ¿vale? Fijaos que me dice que no era necesaria la skill de GitHub, pues clónalo. Todo esto se podría haber hecho por la terminal en un comando, pero quería que vieseis las capacidades que puede hacer OpenCloud. Perfecto, ya nos dice qué quiero que haga con él, entonces le vamos a decir que haga lo siguiente, que haga el install. ¿Qué hace el install? Bueno, básicamente mueve estas carpetas a la carpeta de OpenCloud, ¿vale? O sea, te lo mueve todo. Así que vamos a dejar que lo instale y vamos a decirlo, instálalo. Entonces nos dice que lo va a sobreescribir, eso está perfecto, le voy a decir sí, pero mantén la config de WhatsApp, que es lo único que me importa. Por si acaso, yo creo que no la toca, pero se lo decimos por si acaso no haga cosas raras. Está en el gateway, no lo va a tocar, perfecto. No, mételos tal cual, ¿vale? No quiero que le eche un vistazo porque yo ya sé lo que hay. Y mira, aquí ya te lo sugiere, que es lo siguiente que iba poniendo. Si os venís aquí al README, veréis que aquí digo, configurar tu agente, habla con él. Y aquí os pongo un prompt para configurarlo, por si habéis hecho este paso manual. Pero al hacerlo desde OpenCloud ya lo sabe, ya lo ha visto. Entonces me dice, ¿quieres que configuremos Soul Memory Identity? Y me dice, ¿quieres que empecemos a rellenar tu perfil, User Identity? ¿O hay algo más urgente que hacer? Entonces aquí, bueno, ya lo que queráis, podemos copiar esto aquí y le puedo poner aquí cosas. Voy a rellenarlo y pongo cámara rápida. Y bueno, como extra, aquí tenéis más ejemplos de cosas que le podéis pedir y que le debéis pedir, como el tema de las notificaciones, políticas de seguridad, ¿vale? Todo esto es tan fácil como copiarlo y pegárselo, ¿vale? Y ya está, y lo hace él. Así que
Mirároslo con calma, tenéis que rellenar mucha información, sé que da pereza, pero lo haces una vez bien y luego ya lo tienes perfecto para el resto de tus días. Y ahora que ya lo tenemos instalado, vamos a hacer un ejemplo de cómo lo usaría. De hecho, es un uso real que le estoy dando. Lo que vamos a hacer es un briefing diario automático. Cada mañana, antes de que te levantes, OpenCloud revisará tu calendario, mirará las últimas menciones y notificaciones importantes, comprobará novedades de los temas que sigues, te mirará también correos si es que gestionas correos, como es mi caso, y te lo mandará todo resumidito por Telegram, para que te levantes y lo puedas ver sin haber hecho tu nada. Y sin más líos, con el ordenador apagado y toda la historia, porque lo tenemos en el servidor. Y para eso os he preparado aquí en la carpeta de prompts tengo aquí el briefing diario, ¿vale? Fijaos que esto es lo que os decía. Actualiza, crea el Herbit con esta sección de briefing. Y aquí pone un cron a las 7 de la mañana y nos dice que lo envíe por Telegram, ¿vale? Esto lo vamos a cambiar porque ahora lo he hecho por WhatsApp. Pero fijaos que aquí dice, vale, revisa Google Calendar, Telegram, email, noticias, ¿vale? Y que revise todo. Aquí esto lo podéis personalizar a vuestro gusto, pero quiero que veáis que es tan fácil como esto. Aquí vamos a poner WhatsApp y vamos a darle a enviar y con esto se nos configuraría. Fijaos que aquí hay un pequeño matiz y es que tiene que revisar email, aquí no he cambiado Telegram, muy mal por mi parte, tiene que revisar Google Calendar y tiene que revisar noticias. Pero ¿de dónde las va a revisar? Vamos a ver si se da cuenta y si no, os enseño cómo configurarlo. ¿Y cómo te vas a conectar a Gmail si no hemos configurado nada? A ver qué nos dice. Y me dice, necesito credenciales. ¿Tienes alguno de los dos? Ayúdame a conectarlo. Haz tú la mayoría y yo haré lo que me pidas que tú no puedas hacer. Ya está, y así tenéis que funcionar. Ese es pedirle constantemente que él haga las cosas, pero como le hemos configurado que sea proactivo, ya de normal lo va a hacer. Ya está viendo qué plugins hay y simplemente va a ser seguir los pasos. Esto ya lo hemos visto en otros vídeos, así que no voy a enrollarme con esta configuración. Si queréis un vídeo explícito de cómo conectar servicios de Google, que son quizá los que más vidilla te pueden dar, pedídmelo en los comentarios y haré un vídeo solo de eso. Pero aquí ya lo tenéis, WhatsApp, Telegram, tacatá. Esto es una maravilla, simplemente seguir los pasos. Bueno, no me enrollo más. Y como veis, con OpenCloud configurado de esta forma, podemos hacer muchísimas cosas que, bueno, se podían hacer antes, pero ahora ya tiene más vidilla, ya nos contesta mejor, funciona mejor. Y realmente esto solamente es la punta del iceberg. Se pueden hacer muchas otras cosas. De hecho, a mí me gustaría convertirlo en mi programador esclavizado, senior, y había pensado en crearle una cuenta de GitHub y darle permisos a todos mis repositorios y que se ponga a hacer mejoras, sugerencias y ideas que tengo a veces en mis proyectos personales. Esto, si os interesa, lo podemos ver en otro vídeo. Y esto ha sido todo, espero que os haya resultado de utilidad y os inspire a vosotros para hacer vuestras propias cositas por OpenCloud. Os recuerdo que en la descripción tenéis el enlace de MyCloud para que lo instaléis en un segundo y, como ya he dicho, en mi blog todo el tutorial escrito para que podáis verlo sin prisas y sin problemas. Muchas gracias por ver el vídeo hasta aquí, suscríbete si te ha gustado y dale like a mi vídeo, por favor, te lo pido. Nosotros nos vemos en el próximo vídeo. ¿De qué será? Bueno, dejadme en los comentarios a ver de qué queréis que sea. Venga, muchas gracias, hasta otra.